La ciencia toma la calle. Bienvenidos a un nuevo programa de La ciencia toma la calle, coordinado por la Asociación Nacional de Estudiantes e Investigadores Siglo XXI y en su nombre Ernesto Caballero Garrido, el que os habla, y quien charlará con investigadores para intentar entender más qué es la ciencia y qué misterios y maravillas nos ofrece el conocimiento científico. Bueno, estamos con Bernardo Ramón, investigador del CSIC, del Instituto de Química Orgánica General, divulgador y además editor de la Real Sociedad Española de Química. Muchas gracias por recibirnos y hablar un poquito con nosotros de química. Bueno, pues un placer, como siempre, Ernesto. Bueno, para empezar, yo creo que sería bueno que nos presentaras un poco a nosotros y a nuestros seguidores qué beneficios nos ha ofrecido la química durante tantos y tantos siglos, ¿no? Es una ciencia de años, no de siglos. Sí, es una ciencia de siglos, efectivamente, y realmente a los químicos nos gusta decir que todo es química, porque como realmente la química estudia las moléculas, los átomos, sus interacciones, cómo transformamos unos en otros, etcétera, y realmente nosotros, todo lo que nos rodea, nosotros mismos estamos constituidos por esas moléculas, pues podemos decir con mucha razón que todo es química, ¿no? Luego la verdad que hoy con razón los físicos sobre todo se enfadan por esta afirmación, ¿no? Entonces hay que hacer un matiz, quizás hay que decir que todo lo cotidiano es química, y efectivamente todo lo que nos rodea, la ropa que nosotros llevamos, los productos de higiene y de cuidado personal que hemos usado, las medicinas que tomamos, todo en definitiva está hecho de materiales que a su vez están hechos de moléculas y sustancias químicas, por lo tanto todo es química. Entonces cuando uno imagina todo lo que nos rodea, que es beneficioso para nuestra sociedad, para el ser humano, pues nos damos cuenta de que realmente los beneficios de la química son muy grandes, ¿no? Pues por destacar uno solo, pues gracias a la química, a sustancias químicas, pues disponemos de agua potable, pues para beber, nuestra higiene, para hacer comidas, agua pura pues para regar los campos, con lo que eso implica, ¿no? Gracias a la química pues tenemos más y mejores alimentos. He mencionado antes las medicinas, no hay que olvidar que lo que tomamos son sustancias químicas.
Hoy en día podemos tener alimentos que nos estropean porque tenemos conservantes, en definitiva aditivos químicos, pero especialmente yo destacaría a los conservantes y a los antioxidantes que permiten mantener la calidad de ese alimento, pero sobre todo, más importante, pues permiten que ese alimento no nos produzca una enfermedad porque se infecte, se contamine por una bacteria o un microorganismo. Vamos avanzando el día y nos vestimos y la ropa que usamos pues va a ser una poliamida, un poliéster, es decir, en definitiva sustancias químicas. Vamos al trabajo, nos movemos a lo mejor en un coche, un medio de transporte, ese medio de transporte posiblemente casi con el 100% de probabilidades va a usar energía química contenida en el petróleo y sus derivados, y si es un coche eléctrico, como creo que se deberían usar, pues va a usar unas baterías donde se está produciendo electricidad por métodos químicos. Bueno, en definitiva, todo lo que nos rodea es química. La química es la ciencia de las, pues como decimos, la ciencia de las cosas cotidianas, quizá la ciencia de las cosas pequeñas, pero no hay que olvidar, por ejemplo, ahora que estamos en pleno Tour de Francia, en el momento así cumbre de la carrera, pues nos damos cuenta de lo que hace la química, a lo mejor por actividades que tienen que ver más con nuestro ocio, como puede ser, por ejemplo, el deporte. Nosotros somos capaces, pues ahora mismo, de batir marcas, bueno, nosotros los deportistas que son capaces de hacerlo, marcas deportivas, y bueno, a lo mejor si Usain Bolt corriese con unas zapatillas de un material muy distinto al que corre, a lo mejor no sería tan rápido, sería muy rápido, pero no tan rápido. En definitiva, la química está en todos los lados, ya digo, desde las cosas pequeñas hasta las cosas, incluso podemos hablar más sofisticadas, como pueden ser pues materiales para la alta tecnología, ¿no? Pues por ejemplo, en los últimos años pues está habiendo mucha inquietud por el tema energético, y con razón, porque es una preocupación del ser humano actual, y bueno, cada vez intentamos pues tener métodos para almacenar, generar energía que sean menos contaminantes. También la química a nivel de investigación está haciendo progresos considerables. Bueno, un poco lo que podemos sacar de todo lo que nos comentas es que hay grupos, vienen grupos de compuestos naturales, por ejemplo, así, con los que trabajamos, con los que podemos utilizarlos para nuestra vida, y otro grupo que, digamos, los diseñamos nosotros, de nueva síntesis, y jugamos con eso, pero en definitiva todo es química, y todo son moléculas con las que trabajamos. Sí, esa es una de las grandes, la gran característica de la química, ¿no? La química es una ciencia natural, igual que lo es la biología, igual que lo es la física o la geología, pero siempre se dice que un químico puede estar trabajando toda su vida en esta ciencia natural sin haber tocado nunca una sustancia natural, es decir, y bueno, hay una frase de un químico de principios del siglo XIX, Marcelin Berthelot, que dijo que la química es la ciencia que crea su propio objeto, por esa capacidad, ¿no? Bueno, de eso, ¿en qué se beneficia el ser humano? Pues normalmente en tener alternativas a sustancias ya existentes. Sabemos que hay muchas sustancias naturales que son beneficiosas, por ejemplo, para la salud, pero hay otras que sabemos que son venenos. De hecho, los venenos más tóxicos, las sustancias más tóxicas son naturales, ¿no? Las 20 más tóxicas son todas naturales, pero a lo mejor de esa actividad biológica negativa podemos sacar algo positivo, y por ejemplo, a partir de una sustancia que puede ser muy perjudicial, como pueden ser ciertos compuestos que son que son neurotóxicos, realmente cortan la comunicación entre neuronas, pues podemos, por ejemplo, diseñar a partir de ellos analgésicos potentes. Un caso, por ejemplo, la morfina, se ha usado mucho tiempo, aún se usa en ciertos casos como un analgésico muy potente, pero el problema de la morfina es que crea adicción. Bueno, pues entonces la química sintética, la química esta que trabaja con sustancias artificiales,
puede diseñar y preparar sustancias análogas a la morfina que no tengan ese efecto perjudicial de la morfina, que sobre todo que crea dependencia, ¿no? Un buen ejemplo de esto que comentas es la aspirina. Sí, la aspirina, por ejemplo, ¿no? De hecho, la aspirina es un caso muy sencillo y muy inmediato, ¿no? O sea, se usaba durante mucho tiempo también en el campo de la analgesia y antiinflamatorio, más en aquella época sobre analgésico, porque no se conocía tanto su capacidad antiinflamatoria, pues se usaba por el extractor de la corteza de sauce, ¿no? Y el componente químico es el ácido salicílico, y resulta que el ácido salicílico pues tiene inconvenientes. Por ejemplo, no se absorbe bien por el organismo, ¿no? Es amargo, muy amargo. Entonces los químicos sintéticos, concretamente de Bayer, Hoffmann, hace ahora aproximadamente 115 años más o menos, finales del siglo XIX, pues fue capaz de idear que un derivado del ácido salicílico podría ser más fácilmente ingerible por el ser humano y además no tendría ese sabor amargo, y ahí salió la aspirina, que es simplemente el derivado acetilado del ácido salicílico, es decir, ácido acetil salicílico. Y además, por lo que comentas, tú has trabajado en compuestos aromáticos. ¿Qué peculiaridad tiene esta área de la química que, bueno, que se habla bastante? Sí, de hecho, el ácido salicílico y el ácido acetil salicílico son dos compuestos aromáticos, ¿no? Aromático no quiere decir que huelan. En su origen sí, pues, o sea, históricamente el concepto de compuesto aromático estaba unido al olor, pero fue una casualidad, digamos, de esos primeros compuestos de fuentes naturales que se aislaron. No tenían un olor característico, sino simplemente, bueno, se les llamó así y ya es un concepto que ha quedado, o un término que ha quedado en la química, y es un concepto muy importante. Bueno, los compuestos aromáticos son sustancias, aproximadamente la mitad de las sustancias químicas, o incluso a lo mejor un poco más, son lo que conocemos como sustancias aromáticas. Sustancias aromáticas hoy en día significa que son parecidos al benceno. El benceno es una molécula muy importante, sobre todo en química orgánica. Fue descubierta por Michael Faraday, uno de los grandes científicos de la historia, en 1825, y desde entonces pues ha sido, digamos, el compuesto patrón para definir estos compuestos aromáticos. Como he dicho, la mitad o más de los compuestos aromáticos, de los compuestos orgánicos, de las sustancias químicas en definitiva, son aromáticos. Es decir, nosotros estamos rodeados de compuestos aromáticos y es muy importante conocer su estructura y su comportamiento, porque al fin y al cabo luego los químicos siempre, o sea, nosotros preparamos o hacemos materiales, antes hemos mencionado unos cuantos, esos materiales se hacen a partir de moléculas, y como estas moléculas la estructura de esas moléculas es muy importante, pero también cómo esas moléculas interaccionan entre sí. Y eso es importante porque al final eso es lo que va a hacer que el material que nosotros estemos preparando tenga unas propiedades u otras. Claro, un poco entiendo que estos compuestos aromáticos son como ladrillos para la nueva síntesis. Sí, se puede decir así. Realmente los químicos usamos la molécula como ladrillos para crear nuevos materiales. Es como un mecano, efectivamente, son una especie de ladrillo con lo que nosotros generamos una estructura que dice, bueno, pues esto encaja, o sea, esta pieza encaja con esta otra y tal. Lo que hacemos es usar las propiedades de los electrones para interaccionar entre ellos. Si lo miramos, y tú que eres bioquímico, te das cuenta de que esa es la esencia de la vida, el reconocimiento entre moléculas que siempre se produce a través de los electrones. Sí, el electrón es algo fundamental, ¿no? Como una argamasa que une los ladrillos. Sí. También has trabajado con inhibidores de proteasas, con inhibidores de las máquinas celulares, que es una cosa más, por decirlo así, no es una cuestión de síntesis, sino que ya cogemos lo que la naturaleza ha sintetizado. Sí. ¿Es un gran contraste trabajar en todos los campos? Bueno, la verdad es que mi grupo se llama PEPARO, o sea, la sigla es PEPARO, que significa péptidos y arenos, péptidos y compuestos aromáticos.
basándonos en antecedentes bibliográficos, intentando ver cuál era lo conocido y lo que nosotros podíamos aportar a este campo, pues encontramos concretamente que éramos capaces de diseñar, sintetizar y probar experimentalmente inhibidores de una proteasa, que es la calpaína, que es una proteasa, lo que se conoce como una proteasa con cisteína, proteasa, que lo que hacen es pues catalizar, como has dicho tú, una proteasa lo que hace es catalizar la hidrólisis de un enlace peptídico de una proteína. Es decir, lo que hace una proteasa es realmente destruir moléculas esenciales para la vida, o no esenciales, porque una proteasa a lo mejor procede de un virus, procede de una bacteria, y por lo tanto tenemos que eliminarla. Y entonces ahí digamos que son temas distintos, pero en parte tienen en común eso, que en ambos casos son siempre compuestos aromáticos, y hemos demostrado que dependiendo de cómo sea la sustitución sobre el compuesto aromático, tenemos unas estructuras u otras, y de esas estructuras pues podemos tener distintas propiedades. Esto es lo que se conoce en ciencia en general, en química en particular, como relaciones estructura-propiedad. Curioso. ¿Y te parece que vamos a ver un momento tu laboratorio? ¿Seguimos a nuestro pues vamos, divulgador? Muy bien, pues vamos para allá. Bueno, Bernardo, muchas gracias por enseñarnos tu laboratorio. Nos gustaría que nos comentases un poco tu faceta de divulgador. ¿Por qué es importante la divulgación? ¿Qué haces? A ver, es importante la divulgación porque creo que en general todos los científicos, todas las personas interesadas en la ciencia, debemos transmitir ese conocimiento a la sociedad. Se puede transmitir de muchas maneras, ¿no? En mi caso concretamente, bueno, tú me conoces, sabes que tengo mucha actividad muy diversa, pues desde redes sociales, blogs, cursos de divulgación, muchas charlas, también participación, colaboración en algún documental científico. Bueno, a mí me gusta un poco todas esas facetas, y a mí me gusta también divulgar pues para que la gente cuando me escuche, también soy muy activo en programas de radio, pues cuando me escuche yo intento hablar para quien no sabe. La mayoría de los científicos estamos pagados con dinero público.
pues aparte de ser una obligación un poco profesional o ética, pues es además una obligación financiera, porque al fin y al cabo tú tienes que retornar, por devolver a los que han pagado con sus impuestos pues tu sueldo y a lo mejor hasta tu investigación. Hay mucha gente que dice que no, que un científico no tiene por qué divulgar, que eso hay que dejarlo a lo mejor en manos de otro tipo de gente, de periodistas, etcétera. Y yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo que todo el mundo debe divulgar, pero lo que nunca debe evitar un científico es divulgar. Si un científico no es capaz de explicar su investigación a una persona que no sepa nada, es que ni él mismo lo ha entendido. ¿Hay apoyo institucional para hacerlo? ¿Esto es una iniciativa que casi tenemos que hacer como tú? No hay mucho apoyo oficial, institucional, ¿no? Además yo creo que tú también lo has sufrido, ¿no? Cuando has tenido que solicitar, por ejemplo, una convocatoria al ministerio a través de la FECI, pues sabes lo complicado que es conseguir unos pocos euros que casi nunca llegan para nada, ¿no? Y no, incluso a veces se mira hasta mal, ¿no? El trabajo de divulgadores, yo intento compatibilizar, antes hemos estado hablando de compuestos aromáticos, de péptidos, de inhibidores de proteasas, y ese es mi trabajo principal de investigación, pero hay que compatibilizar por las razones que decía antes, con esa otra faceta de divulgación. Pero en cambio hay colegas que no ven con buenos ojos que un científico divulgue, y de hecho yo creo que cada faceta de divulgación que yo hago me resta puntos en mi currículum cuando uno opta a cualquier cosa, ¿no? Me cuesta más a veces, parece que no está valorado. Bueno, no está valorado. De hecho, la ley de la ciencia empezaba a decir que sí se iba a valorar y tal, pero eso hasta que no lo veamos de manera práctica, es decir, que cuando a uno en un proyecto uno solicita un proyecto, pues le digan, ¿tú cómo vas a difundir? Y te digan solo, pues publicando en revistas de máximo impacto, sí, pero es que eso es como el valor en la mili y se da por sentado, ¿no? O sea, no, tú tienes que publicar, hacer otras tareas que van en la investigación, pero también difundir a la sociedad. Desde luego. Pues Bernardo, muchas gracias por recibirnos en nuestro laboratorio. Gracias a ti también por tu magnífica tarea en pro de la ciencia, ¿no? Y de la divulgación de la ciencia. Muchas gracias. Bueno.